Estamos festejando la independencia de México, pero ¿cuándo tuvo realmente lugar esta independencia? ¿Ocurrió en 1810 o acaso fue en 1821? Para tratar de entender el tema, le he pedido su colaboración en este programa a José Manuel Villalpando. José Manuel Villalpando es escritor, ha escrito sobre temas de historia de México durante mucho tiempo. Siempre es un gusto conversar con él. José Manuel Villalpando, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta videollamada y cuéntanos, estamos viendo celebraciones a todo lo largo de este 2021 por la fundación de México Tenochtitlan, por la independencia de México, por las transformaciones de nuestro país, por así decirlo, también por la conquista. En el caso de la independencia, ¿cuándo realmente tuvo lugar la independencia de México? Hay que festejarla, hay que celebrarla en 1821, en 2021 el centenario, el bicentenario, o en 1810. Sergio, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y con todo gusto. Y mira, has tocado un tema que tiene mucha trascendencia en el ánimo popular nuestro de los mexicanos, porque efectivamente tenemos dos fechas celebrables, pero hay que aclarar que ambas tienen un sentido diferente, pero sin embargo les hemos dado también a lo largo, por lo menos de más de 100 años, ya un cariz político, porque se ha tratado de olvidar la fecha de la consumación de la independencia que ocurrió, como bien lo ha señalado, en el año de 1821. Debemos recordar simplemente que lo que sucedió en 1810, allá en Dolores, cuando Miguel Hidalgo toca la campana y proclama la guerra por la libertad, es simplemente el inicio de una guerra que va a durar 11 años y que va a terminar, se va a consumar, es decir, se conseguirá la independencia hasta el año de 1821, entendida esta ya como la separación de lo que entonces era la Nueva España de la Vieja España. Es José, decir, José sí, Manuel, sí, Sergio. el cura Hidalgo, tengo entendido, no pidió la independencia de México, no inició una guerra para la independencia de México, sino que buscaba de hecho preservar la corona de la Nueva España para Fernando VII. ¿Es realmente así el iniciador de la independencia? Sí, así es, porque mira, si podemos entender la independencia como además un conjunto de peticiones de desagravios que el padre Hidalgo efectivamente enumeró cuando dijo a la gente que lo esperaba, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, efectivamente quería un cambio de condiciones de reivindicación social, pero sí, en efecto, el día del grito todavía exhortó a la población diciendo viva Fernando VII. El cambio viene un poquito después, cuando ya asuma el liderazgo del movimiento José María Morelos y Pavón. Con él sí ya se planteará una independencia total, pero además un cambio de forma de gobierno hacia la manera republicana. Quizás el gran dilema, la gran tragedia en nuestra historia patria, es que como tú lo sabes y lo saben nuestros amigos que nos ven, es que contamos con dos proyectos de independencia y lo que es peor, con dos actas de independencia, la que se levantaría allá en Chilpancingo en el año de 1813 y la que después, en 1821, el día 28 de septiembre, se redactaría y firmaría aquí en la Ciudad de México por Iturbide. Dos programas totalmente diferentes en varios conceptos, fundamentalmente en la forma de gobierno. Los insurgentes de 1813 pedían una república, los trigarantes de 1821 piden una monarquía, pero sin embargo es esta última la que triunfa y la que consigue la tan anhelada separación. Esto es algo muy, muy importante. Por supuesto, esto conduce a conflictos que a lo largo de 200 años hemos vivido porque al contar con dos proyectos de independencia, al contar con dos ideas, en el paso de los siglos hemos visto que las dos ideas siguen de alguna manera vivas y enfrentadas, y esto conduce a lo que hoy en día todavía padecemos, que es este constante encono que tenemos unos contra otros en este país, creyendo cada quien defender un ideal primigenio de forma de ser de México. Los
que piensan todavía que Morelos tenía la razón, los que piensan que Iturbide tenía la razón. Esto ha sido quizás la gran dicotomía, el paradigma contradictorio de la historia de México, Sergio. Nuestra historia ha tratado de borrar a Agustín de Iturbide y entiendo quiso ser emperador de México, era conservador, pero ¿qué tan importante fue Agustín de Iturbide para la independencia de nuestro país? Bueno, fue fundamental. Eso sí hay que decirlo con todas sus letras, porque lo que no se pudo hacer durante casi 10 años de guerra, lo consiguió él, y déjenme decirlo con toda claridad, en poco más de 6 meses, con un plan, con un proyecto que incluía la independencia, que incluía la religión católica como la religión oficial de este nuevo país y que incluía también la unión. En esto sí se distinguió de los anteriores proyectos. Y Iturbide mismo dijo que en este país los habitantes que aquí vivíamos podíamos ser todos considerados como mexicanos sin importar el origen. Él lo decía con estas palabras, ya sean americanos, europeos, asiáticos o africanos. Es la primera vez que se proclama la unidad de todos, sin importar el origen racial. Y esto va a ser muy atractivo para la gente de aquella época, porque hoy desconocemos o lo olvidamos a propósito, como tú bien has dicho, el hecho de que Iturbide se haya querido después proclamar emperador, lo consiguiera y después pagara con su vida ese pecado político, nos hace olvidar que Iturbide, con el plan de Iguala, de inmediato obtuvo un triunfo político que fue la adhesión de los principales caudillos insurgentes como Vicente Guerrero, como Pedro Asensio, como Nicolás Bravo, hasta Guadalupe Victoria. Todos se unieron al nuevo ejército trigarante en el cual participarían estos insurgentes de manera destacada y también muchísimos, la gran mayoría de los antiguos realistas que abandonaron su antigua fidelidad al rey de España para transformarse en trigarantes y conseguir entre todos juntos la independencia. Este pacto de unidad, este pacto político, esta negociación que Iturbide logró hacer con todos los actores de su momento, e insisto, particularmente con los antiguos insurgentes, es el que va a conseguir que la independencia de México en menos de 7 meses sea bastante incruenta, sin derramamiento de sangre, pacífica en realidad, y que se consiga con la entrada triunfal que el día 27 de septiembre de 1821 hará el ejército trigarante encabezado por Iturbide y por Guerrero, que viene con él a la Ciudad de México, en lo que el historiador Lucas Alamán llamó el día más feliz de la patria. Es interesante que vemos que el actual gobierno, un gobierno que procede de la izquierda, está festejando la consumación de la independencia. Recuerdo que en el pasado los liberales festejaban 1810 y los conservadores se inclinaban más por 1821. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno al darle tanta importancia a la consumación de la independencia? Yo creo que el mensaje político es muy claro porque sí es históricamente comprobable y cierto, independientemente de quién haya sido el actor, que en 1821 se separó México de España. Esto es quizás el mensaje más importante en un tiempo, además, también, como sabemos, en el que se está persiguiendo, por lo menos políticamente y en los discursos, reivindicaciones con respecto de la conducta que España a lo largo de 3 siglos tuvo en nuestro territorio, en nuestra patria. Creo que el mensaje es ese, haciendo, por supuesto, a un lado al actor fundamental que es Agustín Iturbide, que efectivamente no les gusta mucho. Hace 100 años, en 1921, precisamente ya al calor de esta misma disputa de si Iturbide es héroe o villano, que es muy, muy polémica y que polariza, cuando en realidad es un señor que le tocó hacer historia en su momento, con errores y con aciertos, pero hace 100 años su nombre, que desde el momento en que se integró la República Mexicana, estaba inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. En 1921, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, se arrancaron las letras de oro del nombre de Agustín Iturbide y se echaron al fuego para olvidarlo y borrarlo de la historia. Hace 50 años, seguramente ya muchos de los amigos y amigas que nos ven lo recuerdan, el presidente Luis Echeverría, por decreto, indicó y señaló que el consumador de la independencia era Vicente Guerrero. Es decir, hemos tenido ya 100 años de borrar un nombre
cosa que pues, no se puede hacer históricamente, pero sin embargo, el hecho destacable que hoy el gobierno de México quiere, por supuesto, resaltar, es que es el año en que se consiguió la separación, la independencia de México con respecto a España. Otros países del mundo festejan su independencia en el momento en que se consuma esta separación. Yo hubiera pensado que México celebraría su independencia, pues quizás el 28 de septiembre, que es cuando se emite el acta de independencia, cuando formalmente se declara, se proclama la independencia de México. Nosotros insistimos en festejar el 16 de septiembre. ¿Qué nos dice eso acerca de nuestro Bueno, país? pues dice varias cosas. En primer lugar, quizás, y voy a ser atrevido al decirlo, que nos quedamos siempre con la idea de los sueños frustrados, porque quizás nos hubiese gustado más el movimiento libertario que encabezó Hidalgo, un sacerdote caudillo con su discípulo después José María Morelos. Quizás ese movimiento hubiera sido más, pues, más del gozo de los mexicanos, probablemente, políticamente parece ser más conveniente, pero en realidad la consumación como hecho histórico y como hecho jurídico y político se da efectivamente del 21. Sergio, tienes mucha razón al señalar que el verdadero día de la independencia de la patria no es el 27, como estamos acostumbrados a pensarlo, sino es el 28. El Ha 27 señalado entra con el ejército trigarante en la Ciudad así de es. México, pero no hay todavía una declaración de independencia. Efectivamente, y déjame apuntalar tu afirmación que es muy certera, porque no solamente el día 27 nada más entró y Iturbide dio un discurso diciendo, mexicanos, ya os señalé el camino de ser libres, a ustedes toca ser felices, pero hasta el día siguiente se reúne la autoridad que consagraba el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se designa la regencia del nuevo imperio mexicano, se redacta el acta de independencia, se pasará a firma a los siguientes días, pero además de esto, que es la declaración formal, un dato que poca gente conoce, Iturbide ya como presidente de la regencia, le suscribe, le emite un oficio al último virrey Juan O'Donoghue, informándole que a partir de ese día cesa en sus funciones como virrey y jefe político superior. Efectivamente, Sergio, tienes toda la razón, es el día 28 de septiembre, el día que inicia nuestra vida independiente, con el acta como un reconocimiento propio y con la notificación al último virrey de que se acabó el virreinato. Se puede modificar la historia arrancando letras del Congreso y quemándolas o declarando desde la Presidencia de la República que el verdadero consumador de la independencia es otro y no el que la consiguió. Bueno, evidentemente no, Sergio, pero nuestra historia precisamente está llena de ejemplos de cómo se construye un discurso histórico que conviene siempre al gobierno en turno. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto comenzó incluso desde el mismo don Porfirio, que celebró precisamente las fiestas del centenario en 1910 para honrar la figura de Hidalgo y de Morelos. En ese momento de Iturbide nadie se acordó. Era simple y sencillamente resaltar lo que convenía al Partido Liberal Científico que tenía en el poder a Porfirio Díaz. Es decir, hay una tradición mexicana que comenzará desde la época porfiriana en realidad, cuando se escribe aquella famosa obra México a través de los siglos que encabezaría Vicente Riva Palacio, ya en pleno porfiriato, es cuando se empieza a construir esta visión idílica de el grito inicial como sustento fundamental de la independencia y hacer un lado, ir echándole tierra poco a poco a la consumación de 1821, pero sí conseguirlo. La prueba está en que hasta nuestros días seguimos hablando de Iturbide, nos guste o no nos guste, pero está Iturbide presente. Pues José Manuel Villalpando, siempre es un gusto conversar contigo y aprender más de la historia de nuestro país. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio, y es un honor estar en tu programa. Por supuesto, un saludo muy afectuoso. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.